Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer de nueva cuenta coincidir con cada uno de ustedes. Ya se me estaban como que poniendo, no sé, igual un tanto confundidos. Dijeron, ¿por qué la doctora ya cerró? ¿Por qué nos comparte otra liga? No, 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 no. No se me preocupen, la materia en tiempo y forma empieza a las 5, quizás unos minutitos más. Pero estábamos culminando también con un apartado de seminario. Ya ven que yo les comento que les voy contestando sus mensajes en el orden en que me llegan sus tesis, pero siempre estamos al inicio, en medio y al final de las tesis, ¿no? Entonces, el grupo que les antecedió fue seminario uno, ahorita estamos en seminario 2. Después empezamos seminario de tesis, que es la cuarta. Entonces, ahí vamos en diferentes fases, ¿no? Pero nosotros en tiempo y forma vamos a dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden. Antes, me gustaría, por favor, preguntar si los doctorantes que ya están conectados me escuchan y me ven de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas. Qué gusto verlos, Héctor, Aarón, Ana Ramírez. Los demás también, pero como no me habilitan su cámara, no me acuerdo de sus caritas. De verdad que no. Únicamente puedo identificar a quienes sí me lo aperturan, pero como siempre, es un gusto saludarlos. También agradezco y aprovecho de decirles a todos que me han enviado los debidos avances porque ya tienen las debidas retroalimentaciones. Es un grupo que, como siempre, ha cumplido en tiempo y forma. Agradezco enormemente los trabajos muy oportunos, muy atinados. Me sorprenden algunos trabajos, claro, lo voy a decir, porque también el nivel de redacción de profundidad y demás, muy puntual. Se nota los desvelos, el esfuerzo y la dedicación en su trabajo y eso es de reconocer y de aplaudir. Bueno, estimados doctorantes, si ustedes me lo permiten, porque recuerden que en la sesión pasada abordábamos cada uno de los temas de manera precisa para que ustedes pudieran tener como las herramientas para poder ahora ponerlos en práctica. Y dijimos que en esta segunda sesión iba a ser precisamente otra vez volver, no a ser repetitivos, pero sí a dotar de más elementos por si habían algunas dudas o algunos vacíos para que también pudieran ustedes tomarlo en consideración y en base a ellos también poder ustedes dar continuidad con la elaboración de sus tesis. Recordemos, para ser precisos, aunque yo sé que ya lo tienen identificado precisamente por la naturaleza en cómo me han elaborado sus avances de seminario 2, pero ustedes saben que nosotros llevamos 4 seminarios o van ustedes a llevar 4 seminarios. Seminario 1, como ustedes pudieron haberse percatado, son todas las bases, ¿verdad? Es toda esta búsqueda de información, es toda esta integración de cómo van ustedes a llevar o desarrollar su tesis. Cuando hablamos de seminario 2, que es en este momento, es cuando ustedes lo ponen en práctica. Por eso se unifica el marco metodológico, después viene el cronograma, pero con la selección de técnica y recolección de datos, que ya son precisamente dentro de la praxis lo que yo estoy obteniendo. En seminario de investigación 3, lo que ustedes van a hacer es precisamente el cruce de información de todo esto para validar o para desacreditar la información más la práctica y lo que llego. Y en seminario de tesis, que así se llama el cuarto seminario, es en donde ustedes ya van a elaborar su portada, su índice, sus capítulos, pero hay 2 apartados o 2 subtítulos específicos que es precisamente el apartado de conclusiones y el apartado de propuestas, que es precisamente en base al cruce de información que hicieron en seminario 3, todo aquel resultado que ustedes llegan, ya sea que sí cumplieron lo que esperaban y lo soportan o que no llegaron a lo que inicialmente se plantearon y por qué. Todo eso lo van a plantear en conclusiones y las propuestas que ustedes otorguen. ¿Por qué les estoy diciendo esto de manera genérica? Porque se dan cuenta que cada uno de los seminarios tiene un fin en particular. Por ello, no puedo, a veces me preguntan o alguien me preguntó, lo recuerdo muy bien, pero debe ser con mucho más tiempo los seminarios, ¿no? Para poder desarrollarlo a cabalidad.
Debería de ser, pero desafortunadamente las materias tienen una temporalidad de un mes. Entonces, en ese mes es en donde tenemos que desarrollar precisamente el objetivo que persigue cada uno de estos seminarios, porque si no, entonces no, en los 4 meses pues no cumpliríamos el fin de la integración total de nuestra tesis. ¿Me explico? Esto no es por una cuestión impositiva, no, créanme que no, al contrario, yo como les he dicho, yo estoy en la mejor disposición de verdad, créanme, de trabajar en conjunto, de señalar las áreas de oportunidad con la mayor humildad. Lo único que yo quiero es que sus tesis tengan los mejores elementos posibles, que no queden algún cabo suelto y quizás digan, es que otra vez me toca la doctora María Catalina, es que este mes voy a sufrir. No lo vean así. Cuando ya tengan su obra en la mano van a decir, qué gratificante es que yo le pueda enseñar, ya no a mis hijos ni mis nietos, a mí, que esto yo lo alcancé, que esto fueron mis esfuerzos, mi dedicación, mis desvelos, pero lo logré, ¿verdad? Esto es algo personalísimo. Y si en un granito de arena yo puedo contribuir, créanme que con todo el gusto lo voy a hacer. Nada más no se me desesperen, pero de que yo les contesto, créanme que les contesto, ¿sale? Bueno, dicho esto, entonces, si no hay alguna una pregunta antes de que yo inicie, con mucho gusto se las respondo o si lo desean, lo dejamos al final, el apartado de preguntas, como ustedes me indiquen. Puedo iniciar con interrogantes si es que las hay o podemos iniciar con esta retroalimentación general y ya después abro el apartado de preguntas, como ustedes me digan. Los y las escucho, ¿no? Gracias, doctora. Para mí estaría bien las interrogantes al último. Ah, perfecto. Gracias, Sandra Karina. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio. Recuerdan ustedes que primeramente tengo que partir de los puntos que yo voy a calificar, ¿verdad? Y que en ese orden ustedes me lo tienen que señalar porque existieron dentro de de los trabajos que me compartieron para validación, había como una confusión en el orden. Recordemos que sí tenemos que ser muy precisos en la estructura porque estamos elaborando una tesis, entonces la cuestión metódica, ¿verdad? Sistemática, por supuesto que es importante porque si no al momento que ustedes lleguen a seminario de tesis, su índice va a estar desfasado en los pasos. Entonces, seminario de investigación 2, ¿qué contempla? Primero, partimos del marco metodológico, ¿sale? Que no se me vaya a confundir porque me seguían poniendo marco teórico. No, marco teórico, recuerden que ya quedó calificado en seminario 1, que es lo que con el tema que terminamos seminario 1. Seminario 2 iniciamos marco metodológico, así tal cual se llama. No me pongan únicamente metodológico o metodología o método, no, es marco metodológico. Después de que ustedes desarrollen su marco metodológico, repito, ahorita estoy citando únicamente temas. Después del marco metodológico viene el cronograma, ¿sale? Su cronograma. Después de que ustedes me indiquen su cronograma, viene el siguiente título, que es la técnica de selección y recolección de datos. Y por último, son las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. Esos son los 4 únicos subtemas que en esta ocasión vamos a evaluar. Ahora bien, vamos a indicar en qué consiste cada uno de ellos. Primero, partimos del marco metodológico. El marco metodológico es en donde les he hecho la mayor de las observaciones porque es el más extenso. Haciendo su marco metodológico, lo demás se va a ir rapidito, ¿verdad? Porque ya es como complementario a lo que ustedes ya han trabajado tanto en seminario 1 como en seminario 2. Entonces, primero, cuando hablamos del marco metodológico, es específicamente aquello que va a soportar la práctica o la justificación de sus resultados. Es todo aquello que ustedes dijeron en seminario 1 que necesitaban alcanzar, que esperaban obtener, que iban a realizar. Ejemplo, mi justificación, existe esto y los vacíos que tengo son esto y por esto voy a elaborar mi tesis. Ah, ok. Entonces, estos vacíos se supone que son al momento de que tú utilices métodos, de que tú utilices técnicas, es identificar
¿qué está pasando con estos vacíos? Ejemplo, recuerdan, yo les ponía en seminario 1, la deserción escolar o el analfabetismo en México, ya ni recuerdo qué tema, pero cualquiera de estos que ustedes quieran. Ok, bueno, entonces en mi metodología es, si hablo de la deserción escolar en mi grupo, en el segundo grado, grupo A de la escuela primaria Flavia Paniagua del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Ok, entonces, ¿qué quiero saber? De las causales de la deserción escolar. Entonces, quizás yo quiero identificar las causales son, voy a ir a las casas para que yo pregunte por qué los niños no van, o voy a saber en qué condiciones de pobreza se encuentran y qué son esas las que están detonando en que los niños primero no tengan una correcta alimentación la falta de alimentos pues produce quizás una memoria a corto plazo y eso provoca que los niños pues ya estén reprobando y que los padres de familia no los lleven y que por eso hay un analfabetismo o una deserción escolar. Digo, no sé, son todos estos supuestos, pero que ya estoy identificando que necesito ir a las casas o que necesito, se me ocurre identificar en INEGI qué número de población hay aquí, cuántos alumnos, etcétera. No lo sé, pero ya estoy partiendo de identificar las vías con las cuales yo voy a obtener la información para poder soportar estos vacíos que en seminario 1 existían. Entonces, en mi marco metodológico, por eso yo les indicaba que son 4 puntos específicos que ustedes deben precisar y estos 4 puntos deben ir, repito, de manera literal señalados, tanto en el objetivo general, en el objetivo específico 1, en el objetivo específico 2, en el objetivo específico 3, en la hipótesis 1 y en la hipótesis 2. Ustedes me señalarán, ejemplo, van a empezar narrando como quieran. Aquí es libertad. Pero cuando ustedes me hayan puesto, ejemplo, la narrativa de su objetivo general, una vez de que lo hayan puesto, indicarán, en el objetivo general se utilizó o utilizamos el método consistente en esto y este y este y este y me arrojó esto y este resultado. La técnica, segundo elemento, recuerdan que les dije que son 4. Primero, el orden no importa, pueden citarme primero el método, la técnica, el nivel de profundidad o la teoría, o pueden iniciar con la teoría, el método. Aquí es indistinto, como ustedes se acomoden, pero tiene que llevar estos 4 elementos. Método, técnica, teoría y nivel de profundidad, ¿ok? Cuando hablamos del método, el método, recordemos, existen diferentes tipos de métodos, ¿ok? Los métodos pueden ser el método intuitivo, el método deductivo, el método fenomenológico, el método analógico comparativo, el método exegético, el método que tú quieras. Pero el método que hayas utilizado para obtener esta información es el método que tú me vas a indicar cuál utilizaste, repito, en el objetivo general y qué resultado te dio. Después, la técnica en el objetivo general. Si tú me quieres señalar como técnica cualitativa o técnica cuantitativa, está bien. Si no me la quieres señalar así, me quieres señalar la técnica documental o la técnica de campo, está bien. Si tú me dices que fue una técnica de campo, entonces tienes que precisar qué tipo de técnica de campo fue, ¿verdad? Si fue la técnica de campo mediante su modalidad de encuesta, si fue la técnica de campo de entrevista, si dentro de la técnica de campo hiciste la entrevista, pero te arrojó otro resultado. ¿Y por qué? Porque primero partiste de la observación, porque recordemos que la técnica de campo se complementa de dos, que es la de observación, que es de persona a persona, y luego entonces cuando ya empiezas a transcribirlo o a vaciar un contenido. Recuerdan que yo les decía, ejemplo, si yo veo a Héctor Aarón Ríos Mendoza, veo que Héctor me está poniendo atención, me escucha, etcétera, pero es la información que yo percibo a través de la observación, ¿verdad? Pero si Héctor tuviera su cámara bloqueada, ¿yo cómo voy a saber si Héctor está ahí? Si Héctor nada más habilitó la sesión y está haciendo otra cosa. Entonces, la observación me está arrojando una información.
Y cuando yo le pregunte a Héctor, se me ocurre, a ver, Héctor, ¿qué entendiste por esto? Héctor me va a dar un resultado. Entonces, la información que Héctor me dé a través de la palabra hablada puede coincidir con la información que yo estoy viendo que sí me está poniendo atención. Pero si Héctor me da una información completamente distinta, entonces se dan cuenta que una información me arroja la observación y otra información me arroja la encuesta o la entrevista. Y por ello, cuando este caso sea dentro de la técnica, ustedes quedará a consideración del investigador indicar dentro de la técnica de campo, en su modalidad de entrevista, me impactada a 30 alumnos o a 30 personas, no sé, arrojó este resultado. Sin embargo, la observación me arrojó este resultado, por lo que la suscrita valida la información tal por esto y por esto y por esto. ¿Por qué? Porque aquí tú me estás indicando con qué información te quedas. Porque puede ser que en esa comunidad en donde tú estás trabajando, la cuestión visual te arroje un resultado y tú preguntas y ellos te den una respuesta completamente distinta. ¿Por qué? Porque son víctimas de violencia, porque quizás sopesa algún grupo en específico bélico y que está generando esta situación. Entonces no te van a abrir o no se van a abrir ni te van a dar la información real. Entonces, por ello, tú al momento de que estés escribiendo, tienes que informar por qué razón tú te inclinas en darle crédito a esto. ¿Por qué? Porque si el día de mañana mi obra lo quiere tomar Ana Ramírez y yo no doy o no justifico el porqué de esta información, Ana no va a tener una información completa si ella quiere realizar la continuidad de mi obra. Ella me va a dar los créditos porque yo la inicié, pero ella va a continuar porque quizás acaba de llegar en esa escuela y está viendo que a pesar de que hayan pasado 5 años, las causales o lo que está pasando es lo mismo. Entonces quiere dar continuidad a lo que ya investigué, pero si yo no lo explico, entonces ella se queda con información limitada y no puede medir un resultado del 2024 al 2025 y del 2030 al 2035. No lo sé, se me ocurre por citar un ejemplo. Entonces, por ello tenemos que precisar. Ahora, si dentro de la técnica de campo, específicamente en la encuesta, el resultado es el mismo, el que yo observo y el que me daron, entonces nada más puedo citar uno. ¿Por qué? Porque ambos van enfocados al mismo fin. Recuerdan que les comentaba. Entonces, eso es lo que tú me vas a poner dentro de la técnica utilizada en el objetivo general y qué resultado te dio. Lo mismo cuando hablemos de la teoría, qué teoría utilizaste en el objetivo general. Y también cuando hablemos dentro del objetivo general, recuerdan ustedes que el último elemento que yo les pedía es precisamente el nivel de profundidad. Cuando hablamos del nivel de profundidad, recuerdan ustedes que yo les decía que el nivel de profundidad se clasifica en cuatro, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? Primero, existe el nivel de profundidad exploratorio. Segundo, existe el nivel de profundidad descriptivo. Tercero, existe el nivel de profundidad correlacional. Y cuarto, existe el nivel de profundidad explicativo. Ojo, los objetivos o las hipótesis pueden tener uno o pueden tener varios. No todos llevan los mismos por la naturaleza de la tesis, ¿verdad? Cada tesis es distinta, el enfoque que le quieran dar, aunque hablen del mismo tema, es diferente. Entonces, quizás una lleve uno solo, quizás otra lleve dos, tres, cuatro, no lo sé. Ahí es dependiendo cómo ustedes lo estén llevando a la práctica. Entonces, cuando hablamos del nivel de profundidad exploratorio, en el nombre encontramos la respuesta. Es aquel que nosotros utilizamos cuando empezamos a recolectar información, a hacer una depuración de información, a poder generar una base dentro de nuestro proyecto de tesis, no lo sé. Todo aquello que me sirve para conocer, para investigar, para obtener, para soportar, se considera exploratorio. Por ejemplo, el que tú utilizaste cuando elaboraste tu marco metodológico, tu marco teórico, ¿verdad? Forzosamente tuviste que hacerte llegar de N cantidad de información. Cuando empezaste con tu planteamiento del problema,
me citaste quizás un dato cualitativo o cuantitativo, pero exploraste de dónde me citaste esta fuente, de tal, esta página, de tal, estás explorando. Lo mismo cuando me hablaste de una justificación, ¿verdad? Pero ahora ya me lo estás llevando dentro del nivel de profundidad. ¿Por qué? Porque en la práctica realizaste esto y esto y esto. No nada más te quedaste con los problemas que tenías, sino que me justificaste en por qué el impacto de esto, por qué una necesidad de investigar en esto. Entonces, de entrada, si dentro de tu objetivo general tú me indicas analizar, identificar, no sé, buscar, etcétera, debe de llevar este nivel exploratorio. De entrada, todos los objetivos generales llevan el primer elemento que es el exploratorio. ¿Por qué? Porque para poder iniciar una tesis, forzosamente tuviste que haber investigado, ¿verdad? Te tuviste que haber hecho llegar de N cantidad de información para soportar tu dicho. Después viene el siguiente nivel de profundidad, que es el que se conoce como descriptivo. Cuando hablamos del descriptivo, también dentro del nombre viene la definición, cuando no nada más te quedas con la información que tú ya tuviste, sino que también, aparte de eso, tú empiezas a identificar cuál es aquella que te sirve para poder dar una información mucho más detallada. No nada más te quedas con una información numérica, sino que lo complementas. Existe el 50% por esto. Pero ¿por qué existen estas y estas y estas y estas y estas razones? Me citas esto y me lo complementas. Por eso se dice que me va describiendo. Si dentro de tu objetivo general no me describes, únicamente me indicas que tienes que buscar información, que tienes que identificar estrategias, que tienes que aplicarlas y que tienes que medir resultado, no me describes, ¿verdad? Quizás la descripción venga en alguno de los objetivos específicos, pero al menos dentro del objetivo general no entra el descriptivo, ¿verdad? Ahora, nuestro siguiente nivel de profundidad es el correlacional. Este correlacional es aquel donde existe una vinculación entre dos o más grupos para poder llegar a un resultado. Puede ser entre grupos o puede ser incluso dentro de estos mismos niveles de profundidad. Me relaciono con el exploratorio y que también tiene una relación con el correlacional, porque en mi grupo se me ocurre, ¿no? Yo les decía, en mi grupo yo tengo a 2 niños con discapacidad auditiva y un niño con discapacidad visual, ¿no? Y mi población en general. Entonces, cada grupo me va a arrojar una información y al momento de medir resultados, en uno aplico el nivel de profundidad exploratorio, en otro el descriptivo, pero existe esta correlación. Cada grupo me está arrojando un resultado, entonces yo voy a aplicar en este sentido este nivel de profundidad. Si en mi objetivo general no viene, pues simplemente no lo cito y se dan cuenta que ahorita únicamente estoy planteando el primer nivel de profundidad, que era precisamente el exploratorio. Pero el cuarto nivel de profundidad es el explicativo. Dentro del explicativo nos dice que va a ser aquel en donde ya nosotros empecemos de la información que tenemos a desmembrar en sus partes y empezar a conocer qué circunstancias son de todas estas las que impactan o las que tienen una injerencia en mi teoría o en mi tesis. Por ejemplo, si yo te hablo de la deserción escolar, entonces busque este autor, 10 autores, ¿no? Este autor lo concibe desde estos y estos y estos elementos. Este autor me da estos y estos y estos. Este autor, de toda esta lluvia de información, a su vez empiezo a analizar y a depurar información, porque no me quedo con la totalidad de la información. Empiezo a depurar qué elementos me sirven de este autor, qué elementos me sirven de este autor, qué elementos me sirven de este autor y cómo yo lo voy a poner en práctica dentro de mi tesis, ¿no? Ahora, esto llevado a la práctica, voy a utilizar esto porque me va a arrojar estos y estos y estos fenómenos. O voy a entender quizás por qué la ideología de este municipio, de esta escuela o de este salón, los padres de familia tienen esta visión y por eso ponderan esto y esto y esto y esto. Estoy explicando lo que quizás esta información me arrojó, pero ahora me está dando como elemento que yo ya pueda entender qué es lo que está pasando. Vemos cómo es explicativo, porque de lo que me dice este autor, conociendo la conceptualización, me da una visión mucho más amplia de lo que quizás yo tenía en cuenta, pero no dimensionaba a tal grado de conocer que por ello existe este impacto
O por el contrario, reafirmo que no son adecuadas estas y estas y estas prácticas. ¿Por qué? Porque se aísla completamente de esto, ¿no? Posiblemente aquí estamos viendo que te da dos opciones, una de validar o otra de negar, pero entra dentro de un proceso explicativo. Esto es lo que tú vas a señalar dentro de este nivel de profundidad explicativo. Si tampoco lo cita dentro de tu objetivo general, pues no lo pones. Nada más me pones el nivel de profundidad exploratorio, toda vez que te hiciste llegar de tantas y tantas y tantas fuentes para entender esto y esto y esto, y nada más. ¿Ok? Entonces, te das cuenta, repito, para que no se me pierdan, porque no estoy diciendo que me van a abordar estos cuatro elementos de toda la tesis, no. Cuatro elementos del objetivo general. ¿Qué teoría utilizaron en el objetivo general? ¿Qué método utilizaron en el objetivo general? ¿Qué técnica utilizaron en el objetivo general? ¿Y qué nivel de profundidad utilizaron en el objetivo general y el resultado? Una vez que hayan terminado, entonces me pondrán en el mismo sentido al momento de llevar a cabo el objetivo específico número uno, consistente en esto y esto y esto. Me ponen su objetivo específico número uno. Y otra vez, ¿qué teoría utilizaron en el objetivo específico uno? ¿Qué método utilizaron en el objetivo específico uno? ¿Qué técnica utilizaron en el objetivo específico uno? ¿Y qué nivel de profundidad? Después, objetivo específico número 2 y lo mismo, estos cuatro elementos. Objetivo específico número 3 y lo mismo, estos cuatro elementos. Hipótesis, ¿qué es lo que yo espero, verdad? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió lo que espero? Porque como ya lo estoy poniendo en práctica, los cuatro elementos. Hipótesis 2 y los cuatro elementos. Con esto, ustedes ya habrán cubierto a cabalidad lo que se solicita dentro del marco metodológico. Repito, estimados doctorantes, no estoy pidiendo que me aborden los cuatro elementos en base a toda su tesis, no. Es en cada uno de los puntos que ya les precisé. Objetivo general, tres objetivos específicos, delimitando uno por uno, objetivo específico uno, objetivo específico dos, y así, y en sus dos hipótesis, ¿sale? Ahora, ¿por qué dirán o por qué es importante? Porque, por ejemplo, en el caso que hace rato yo les puse, yo hice esta tesis, pero después Ana viene porque en un cambio o sea, ¿cómo le denominan? Cuando se cambian de área, perdón, o de ciudad o de municipio. Bueno, pero el punto es que cuando te cambian, cuando hay esta cadena de cambios y que te envían a otro lugar, Ana, por casualidad, llega a mi escuela y Ana se da cuenta de estos vacíos y Ana quiere realizar una tesis y toma como soporte lo mismo. Pero si en el marco metodológico yo no preciso, cambio de zona, gracias Vanessa, si en mi objetivo específico yo no preciso qué técnica utilicé y qué es importante para Ana, porque ella quiere partir también dentro de esta búsqueda, tiene que tener este antecedente, ¿cómo Ana va a saber qué técnica utilicé dentro de mi objetivo específico 2? No lo planteo porque nada más me están otorgando datos de teoría, método, técnica y nivel de profundidad de todo el proyecto. Entonces, para Ana no va a ser importante porque, repito, ¿qué teoría utilicé en el objetivo específico 2? ¿O qué nivel de profundidad utilicé en mi objetivo general? ¿O cuál fue mi teoría en la que yo validé mi objetivo número 3, verdad? Entonces, como no tenemos esos datos puntuales, por eso, repito, la dimensión del marco metodológico, porque tenemos que precisar cada uno de los elementos, porque le van a servir como soporte a los futuros doctrinarios o quienes quieran elaborar una tesis, dándole continuidad a la obra que cada uno de ustedes utilizó para que lo tomen como base y a partir de ello continúen elaborando una tesis. Entonces, hasta ese momento, cuando ustedes hayan terminado con esto, me enviarán el primer apartado de su tesis para que yo te diga, en efecto, Rocío Reyes, has cumplido a cabalidad, o mira, te hace falta esto y esto y esto en este apartado, modifícalo con esto, complementalo con esto, lo que la naturaleza de la tesis pues amerite, ¿verdad? Después de tu marco metodológico viene el apartado de cronograma.
En el apartado de cronograma no son los temas que nosotros querramos, ¿verdad? No es el tiempo en que yo desarrollé una encuesta o el tiempo que me llevó a hacer la búsqueda de información. No. Los títulos que deben venir son los temas que ustedes ya elaboraron dentro de seminario 1 y los que están elaborando en seminario 2. ¿Cuáles son estos? De manera literal, es el título, planteamiento del problema, justificación, objetivos, que es tanto el general como los específicos, las hipótesis y el marco teórico. Después, marco metodológico, cronograma, técnica de selección y recolección de datos y funciones de la educación y principales agentes socializadores. Estos 10 temas son los que de manera literal deben venir señalados dentro de tu cronograma. No vamos a agregar temas, porque recordemos que si hay subtemas, cada uno de estos forma parte de un tema base. Entonces, el tema principal es el que ustedes me van a citar. Por ejemplo, si en sus hipótesis me citaron variables, ok, las variables no son un subtema, forman parte del rubro hipótesis. Entonces, nada más me pondrás hipótesis, ¿ok? Si me pones preguntas de investigación, pero esas preguntas forman parte de tu planteamiento, tampoco me las vas a señalar como un subtema. El subtema es planteamiento del problema y así por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, nada más estos 10 temas y acto seguido, tú pondrás las fechas en que llevaste a cabo el desarrollo de cada uno de estos subtemas, ¿verdad? Dentro de esto, ¿cómo lo vas a presentar? Les decía que el cronograma ya queda a criterio de cada uno. Si lo quiere poner con gráfica de barra, si lo quiere poner con palomitas, si lo quiere poner con una tacha, eso es opcional, la forma de presentación de tu cronograma, pero debe venir delimitado el título y luego entonces las fechas en que tú desarrollaste cada uno de estos títulos, ¿ok? Bueno, por consiguiente, viene la técnica de selección y recolección de datos. Cuando hablamos de esta técnica de selección y recolección de datos, ahora sí, es lo que yo te decía. Dentro de la técnica de datos, ya no me vas a precisar lo que hiciste en el marco metodológico de separar. Aquí son las técnicas que en la totalidad de tu proyecto de tesis utilizaste. Ya repito, no me vas a señalar en el objetivo 1 utilice este, en el objetivo 2 utilice este. No, aquí ya es de manera general. Por eso dentro de esta técnica de selección y recolección de técnicas entran estas técnicas de investigación que a ti te sirvieron tanto para recolectar información, para procesar información, para depurar información, para hacerte llegar de nueva información, porque quizás tú empezaste con la técnica documental, ¿verdad? Con esta lluvia de ideas o lluvia de información de autores, de páginas, de etcétera. Entonces, ahí empezaste con una técnica de información documental, pero quizás también utilizaste la técnica de información de campo, ¿no? Te apersonaste en el lugar, utilizaste la encuesta, utilizaste la entrevista, utilizaste no sé qué. Ah, entonces así me lo vas a citar. Se utilizó en la elaboración del proyecto de tesis las siguientes técnicas consistentes en uno, tal, se impactó esto y esto y esto, se obtuvo esto y esto y esto, no lo sé. Las técnicas que de manera específica tú hayas utilizado. No quiero que me pongas, por ejemplo, la definición de la técnica, porque también lo hicieron. La técnica de campo consiste en esto y esto y esto. No, porque nosotros ya sabemos que es una técnica de campo. El lector lo que quiere al momento de tener tu obra es saber, la técnica de campo, dentro de la de campo utilizaste la encuesta. Ok. ¿Cuántas encuestas? Bueno, se realizaron 20 encuestas a 20 alumnas o 20 alumnos o 10 y 10 o no lo sé, obteniendo esto y esto y esto de resultado, ¿no? O en una población de 100 alumnos, que era la población total de mi grupo, únicamente se aplicaron 30 encuestas porque en el día del muestreo nada más llegó esta población, entonces el resultado es este y el margen de error es de tanto, ¿no? Estoy dándote datos estadísticos precisos
puntos porque te estoy indicando que hice 30 encuestas, pero eso no significa que 30 alumnos sean los que yo tengo. Yo puedo tener 50, pero te estoy justificando por qué solo a 30, porque 20 no llegaron y de esos 30, estos me dieron esto me dio esto y esto me arrojó esto. Para que, repito, Ana, cuando yo obtenga mi información, se dé cuenta que del 100% existió un 40% y de ese 40% se obtuvo del 30%, indicaron esto, ¿no? Y por estas razones. Entonces, ahí está teniendo ella una idea específica de lo que pasó o cómo impactó esta técnica o por qué ella soportó únicamente la información documental, porque quizás la naturaleza de la región no permitía que Ana fuera de manera directa a realizar estas encuestas porque peligraba su vida, porque existen estos, porque pasaba lo otro. Entonces, por ello, ella únicamente justifica en una técnica documental en base a la información que puede recabar de estas y estas y estas fuentes, hizo este análisis comparativo, los autores indicaron esto, este autor indica esto, no lo sé. No nada más se quedó con información documental de un autor, hizo un cruce de información, hace también un tipo de análisis crítico. Repito, si su información fue meramente documental, porque recuerden que yo no les estoy obligando, tienen que ir forzosamente a hacer un proyecto de campo. Si la naturaleza de tu proyecto no lo exige, no lo haces. Si, por ejemplo, la temporalidad no te da, porque es muy poco el tiempo, pues entonces sopórtame en información documental y me justificas por la temporalidad de esto y esto y esto, las técnicas que se debieron utilizar fueron estas y estas y estas y no se aplicaron por esto. Sin embargo, con estas y estas y estas técnicas, justifico esta y esta y esta información, pero me está soportando. Si el día de mañana viene Rocío Reyes y quiere justificar por qué Aarón solamente tiene información documental, porque Aarón lo está justificando. La información documental le arrojó esto, pero no realizó una información de campo porque no tiene este margen de tiempo, ¿ok? Bueno, esas técnicas, repito, son las que tú me vas a citar. Algunos les llaman técnicas primarias y técnicas secundarias, técnicas cualitativas o técnicas cuantitativas, técnicas documentales o técnicas de campo. El nombre es lo de menos. Lo que yo necesito es que tú me indiques qué utilizaste y cómo te impactó, ¿verdad? Bueno, una vez de que tú hayas realizado esta selección de técnicas y recolección de datos, tú me lo vas a hacer llegar y en el mismo sentido, yo te voy a hacer las precisiones correspondientes. Y por último, ya tú vas a desarrollar el último tema, que son las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. Primero, tenemos que indicar que las funciones de la educación de manera inmediata, ¿cuáles son? Que realmente el proceso de transmisión de información o de enseñanza-aprendizaje pues cubra con los lineamientos o con el plan de estudios, etcétera, ¿no? Que la mayoría, si no la totalidad de las obras, están enfocadas a eso en sus múltiples temas, en herramientas, en deserción escolar, en la aplicación de las matemáticas, no lo sé, pero todos tienen un enfoque educativo. Ahora, cuando hablamos de los agentes socializadores, es cómo incide dentro de ese lugar en donde tú estás centrando tu área geográfica en específico, cuáles son aquellos que tienen mayor peso para que se puedan hacer lo que tú esperas o deseas hacer, o por el contrario, cuáles son aquellas circunstancias de peso que están generando que existan estas y estas y estas circunstancias. Ejemplo, si en mi municipio tiene mayor peso la cuestión de la religión, entonces el agente socializador que mayor va a incidir en una mejora, en un estancamiento o en un retroceso, pues va a ser precisamente la iglesia. Entonces yo tengo que identificar qué es el papel o cuál es el papel que juega específicamente este agente socializador, cómo está sopesando en mi tema en específico, cómo podemos trabajar en el caso que se pueda de manera conjunta para poder suplir este tipo de barreras o por el contrario, ¿por qué no podemos trabajar en conjunto y que por eso se necesitan idear nuevas estrategias? ¿Por qué? Porque desde ahorita tú también, esto es lo que te va a permitir para que en seminario de tesis
que es el apartado donde vienen las propuestas, veas todo aquello que no se pudo alcanzar dentro de este proyecto, pero por circunstancias ajenas a ti, porque fueron otro tipo de acontecimientos que detonaron que esto no se pudiera poner en práctica, pero que tú sí los identificaste y que al final, dentro de tu tesis, que va a venir un apartado que se llama propuestas, ahora sí, ahí de manera literal tú las señales. Repito, eso no vamos a explicarlo ahorita porque es ya de seminario de tesis, todavía a ustedes le falta seminario 3, pero para que no piensen que esto queda suelto, no, todos los elementos tienen un hilo conductor. Lo que ahorita yo no pueda suplir por la naturaleza de mi tesis, pero puede ser objeto de qué? De una nueva tesis o de una nueva visión o de un nuevo encauce de mi proyecto, pero mediante una propuesta, ¿sale? Y con ello ustedes estarán validando la función o el impacto que tienen los diferentes agentes socializadores como la escuela, como la familia, como la religión, como los clubes sociales si es que los hay, o cualquier otro que, repito, funja como agente socializador. Se me ocurre las redes sociales, no lo sé. Todo aquello que puede generar un agente de cambio y que puede sopesar dentro de nuestros alumnos, por supuesto que me lo van ustedes a citar dentro de este apartado. Y de igual manera, cuando ya lo hayan terminado, bueno, pues también me lo envían para que se realicen las debidas retroalimentaciones. Y con ello, estimados doctorantes, ustedes habrán cubierto lo que respecta a seminario de investigación 2. Ahora bien, quienes no me han enviado todavía avances, yo les pido que me envíen a partir de marco metodológico. No me vayan a enviar todo lo que ya califiqué de seminario 1 más lo de seminario 2 porque va a ser muy confuso. Si yo les estoy calificando seminario 2, entonces voy a empezar a hacer retroalimentaciones a partir de marco metodológico en adelante y pido por favor que a partir de ahí me envíen los avances. Cuando ustedes ya hayan culminado y ya tengan la venia para poder cargar su liga plataforma, yo les indicaré que ahora sí unifiquen seminario 2 con lo que hicieron en seminario 1 y en un solo archivo, ahora sí, ya lo carguen a plataforma. Pero eso, repito, hasta que ya tengan el visto bueno que todo lo que hicieron en seminario 2 es correcto. Pero mientras tanto, no, para que yo les haga las retroalimentaciones, envíenme a partir de lo que se califique en esta materia, que es de marco metodológico, hasta funciones de la educación y principales agentes socializadores, para que yo les vaya haciendo las correcciones pertinentes. Ahora sí, estimados doctorantes, abro la etapa de preguntas, si es que las hay, para que luego entonces podamos despejarlas en el tiempo que aún nos queda como posible para nuestra materia. Adelante, por favor. ¿Nadie? ¿Todo claro como el agua? No, quise levantar la mano, pero no me dejó. Pero bueno, ya estoy aquí. Adelante. Bueno, yo eh, normalmente, pues desde las posiciones en las que he estado disfrutando mi labor como docente, primero, y segundo, como labor de investigador. Como te decía yo, tuve ahí como unos saltos cualitativos, conceptuales y algunos choques eh, que tenían que ver con las palabras, con el asunto filológico de lo que significan las palabras y todas estas cosas. Y de repente me vi envuelto en el asunto de, entonces ya no estoy haciendo nada más el proyecto, ¿no? Pasé de la noche a la mañana a realizar el proyecto junto con los resultados que se esperan ahí, ¿no? Entiendo pues que algunos de nosotros, nuestro estudio pues se ubique en una pequeña parte de una escuela, de un salón, que es lo más fácil por hacer, ¿no? Sin embargo, mi caso, ¿no? Yo trabajo para una universidad que tiene 45,000 estudiantes. De esos 45,000 estudiantes, 8,500, 8,600, algo así, son alumnos del bachillerato Nicolaita. ¿Sí?
Aún así, para tener una muestra decente, pues no me puedo enfocar nada más en un solo salón. Mi muestra me indica que tengo que levantar 360 y algo encuestas para que tenga una validez del 95% y con un 5% de margen de error. Entonces, el asunto, pues, para mí lo difícil es eso, ¿no? Yo estoy apenas validando mi instrumento y no lo estoy validando con los chicos con quien realmente voy a aplicar la encuesta hasta la siguiente semana. Traté de hacerlo esta semana, pero las escuelas pues tienen sus dinámicas, tienen sus tiempos y todas esas cosas. Y amablemente allí el secretario académico de la prepa en la que me voy a enfocar, porque Estimado doctorante, ¿me escucha? muy, muy vagos, siguen siendo pues alejados, no por mucho, bueno, sí, por mucho de la intención primaria de lo que se describió en el primero de los cursos, el de investigación. Entonces, pues voy a hacer lo que pueda hacer con lo que tengo, que es ahorita nada más con el pilotaje de mi encuesta, de las preguntas y de las entrevistas que tengo planeadas. Las entrevistas van bien, ¿no? Pero las encuestas no. Entonces me tengo que basar en este ejercicio preliminar para poder dar pues, el resultado para esta materia, para los tiempos que se describen en esta materia. Entonces, eso me preocupa un poquito, ¿no? Es cuanto. Primeramente, estimado doctorante, agradezco su participación porque por ello lo tomé como ejemplo dentro de esta materia. Primero, porque como le dije en seminario uno, ¿no? Agradezco la redacción, el contenido, pero también la profundidad dentro de su proyecto, que desde primer semestre, en este caso seminario uno, pues se vio la dedicación, el esfuerzo, pero también la dimensión de su proyecto. Como bien cita, no estamos hablando de un número específico limitado de alumnos y por ende, a mayor cantidad, pues también es más complejo poder acotar con los datos precisos. Por ello, yo le comentaba dentro del desarrollo de esta sesión que cuando la naturaleza del tema que nosotros estemos abordando o de nuestra tesis únicamente nos arroje por la temporalidad la posibilidad de justificar o de utilizar datos o en este caso técnicas documentales, pues sean precisamente eso lo que nosotros manejemos, porque tampoco se trata de poder otorgar datos inciertos o datos erróneos porque queremos otorgar un trabajo de calidad. Pero si en su caso, y lo aplaudo y reconozco, va a realizar este pilotaje o esta preliminar de información y que así tal cual se maneje para que también tengamos como un parteaguas del por qué está arrojando esto y si más adelante le quiere dar continuidad a esta tesis, pues también haya una secuencia o un por qué hay este resultado en este tiempo y por qué hay este resultado con posterioridad, ¿no? Pero repito, forzosamente, yo sí lo reconozco y lo valido, pero forzosamente debe contener para que tampoco usted corra en tiempos, porque la naturaleza nos indica que es una semana que ustedes tienen, ya la próxima semana, el día sábado, fenece el término para que me lo puedan hacer llegar. Entonces, para que también no sea una causal de que usted tenga que correr, y hablo en usted, como puede ser el caso de cualquier otro alumno que se sitúe en esa misma situación, ¿no? Pero que pueda detonar en que alguien por alguna circunstancia no pueda ponerlo en práctica de manera inmediata, entonces, si nada más el tiempo les da para arrojar una técnica documental, porque esa de cajón la tuvimos que haber utilizado al momento de fundar, de establecer, de emitir en nuestro marco teórico, en planteamiento del problema, en justificación y demás,
forzosamente tuvimos que haber tenido una fuente y esta fuente no nada más es de una obra, son de diferentes autores. Entonces, que señalemos propiamente dentro de nuestra técnica cuál utilizamos y por qué sí se utiliza o por qué no se utiliza la técnica de campo. En su caso, si va a utilizar esta preliminar, entonces se utiliza dentro de la técnica de campo en el tipo de encuesta, impactando a esto, mediante una preliminar arroja esto por esto, ¿no? Por la cuestión de tiempos, impactado a la totalidad de mi población objetivo, que eran 8,000 y fracción de alumnos, únicamente se arrojó a estos, o de 400 tantos miles, bueno, se arrojó a tanto, no lo sé. Todo aquello que se tenga y citemos si son alumnos presenciales, si se aplican alumnos que tengan una modalidad en línea, si por ejemplo la encuesta la utilizamos no de persona a persona y le enviamos a grupos de WhatsApp y para que pudiéramos impactar en una mayor cantidad, porque hay grupos donde se me ocurre, hay un grupo de 40 personas y hay un solo WhatsApp, entonces se lo envío y ya me envían las respuestas, ¿no? Y así fui captando tantos y tantos y tantos alumnos. La forma en que nosotros vayamos a obtener y aplicar sería importante que también se precisara dentro de la técnica de selección y recolección de datos para que, repito, nosotros como investigadores o como lectores o quienes vayan a tener cabida a su obra, sepamos por qué existe esto, qué información y qué datos porcentuales exactos me está arrojando o por qué hay una variable. El día de mañana yo veo una obra 2 dentro del mismo tema por el mismo autor que es Héctor Aarón Ríos Mendoza y ahora sí ya lo sé, porque aquí es una preliminar y por estas causales, pero ahora ya lo está utilizando de manera global y ya me está dando estos datos precisos, ¿no? Pero agradezco, Héctor, tu participación y también la elaboración de tu obra y en lo personal incluso yo ya hice del conocimiento, no tu obra, porque tengo que tener el derecho para que tú me lo otorgues, pero sí sé del conocimiento en este sentido de la dimensión cómo está impactando, cómo deseas impactar de tu proyecto de tesis, porque sí es bastante importante, no restándole crédito a los demás, por supuesto que todos son importantes, sin embargo, por la dimensión del impacto poblacional, porque no me había presentado tesis de esa dimensión en cuanto a alumnos, fue que se hizo del conocimiento, pero muchísimas gracias. Ahora sí, estoy leyendo en el chat me dice, primero se escribirá la explicación detallada en objetivo general y después se agregue el objetivo como tal o al revés. A ver, primero me citarán ustedes como una forma de iniciar su marco metodológico. Después que inicien el marco metodológico, me indicarán el objetivo general, cuál fue su objetivo general y luego entonces los 4 elementos. La técnica utilizada en el objetivo general fue esta y esta y esta, consistiendo en esto y esto y esto, impactando en esto y esto y esto. La teoría fue esta y esta y esta, aplicando esto y esto y esto, incidiendo en esto y esto, ¿no? Así me van a describir los 4 elementos: método, técnica, teoría y nivel de profundidad. Después, objetivo específico 1, me van a citar el objetivo específico 1 y luego entonces sus 4 elementos. Y así, en objetivo general, objetivo específico 1, objetivo específico 2, objetivo específico 3, hipótesis 1 e hipótesis 2. ¿A qué se refiere con la teoría? Bueno, recordemos, ahorita me fui un poquito más rápido porque esta cuestión teórica ya la indicamos en la clase pasada, pero no hay ningún detalle, lo volvemos a repetir. Cuando hablamos de la teoría que se aplica dentro del marco metodológico, es en donde nosotros vamos a explicar ya sea un fenómeno natural o un fenómeno social de donde nosotros estemos partiendo y luego entonces cómo lo estamos comprobando. Ejemplo, si hay una teoría que lo soporte, bueno, citar qué teoría es, cómo se correlaciona con los acontecimientos que yo estoy teniendo dentro de mi institución o dentro de mi salón de clase o dentro de la región o dentro de la nación, no sé, dependiendo la dimensión que tú le hayas dado a tu tesis, va a ser precisamente en la delimitación por razón geográfica. Entonces, así va a ser también la explicación que tú le vayas a dar dentro de la cuestión teórica y la teoría que tú fundamentes o con la cual veas que existen elementos para poder soportarla. Ahora, cuando hablamos de los métodos son estas formas, como ya saben, de poder estructurar o de poder dimensionar o justificar
el contenido o la elaboración de nuestro, ya sea del objetivo general o de cualquiera de los objetivos específicos o de las hipótesis. Ejemplo, el método sistemático, ya sabemos, el método fenomenológico, por esto, el método intuitivo, esto, el método científico, por esto, ¿no? O sea, el método que tú hayas utilizado. Cuando hablamos de las técnicas, le podemos dar el nombre que querramos. Me lo puedes citar como técnica documental o técnica de campo, me lo puedes citar como técnicas primarias o técnicas secundarias, me lo puedes citar con el nombre que tú quieras, pero yo necesito que me especifiques. La técnica documental al momento de analizar a estos y estos y estos y estos autores me llevó a esta y esta información por esto y por esto y por esto y por esto. O bien, mediante la técnica, no sé, se me ocurre, de campo, se aplicaron 30 encuestas a 25 alumnos, porque 5 en ese día pasó esto y esto y esto, de las 25 se impactó a un 97% y arrojó el 30% que es por esto, el 25% es por esto, el 40% restante fue por esto, ¿no? No lo sé. Aquí tú me tienes que especificar, repito, lo que hayas utilizado en la totalidad si hablamos de la técnica general, ¿no? La técnica de selección y recolección de datos general. Si es dentro de la técnica enfocada en cada uno de los objetivos y en cada una de las hipótesis, bueno, pues entonces, ¿qué técnica utilizaste para llevar a cabo tu objetivo general? ¿Qué técnica utilizaste para llevar a cabo tu objetivo específico 1? Y así cada una de las técnicas, ¿sale? No sé si hay alguna otra pregunta porque me está indicando la plataforma que ya hemos culminado con nuestra sesión virtual del día de hoy para que no vaya a quedar de manera trunca. Y si no, entonces en el mismo sentido, también recordarles que esta sesión virtual ha sido grabada. Con mucho gusto, en cuanto me la compartan, yo se las impacto en plataforma. También pedirles, por favor, que en la medida en que me vayan enviando sus avances de tesis, yo les voy a ir haciendo las debidas retroalimentaciones y que tienen hasta el día sábado 28 de marzo hasta las 8 de la noche para enviarme sus tesis y yo les haga la retroalimentación. Después de esto, entonces ya no me la envíen de manera inmediata a mi WhatsApp, ya ustedes unifiquen con Seminario 1 y tienen hasta el día sábado 29 de marzo como fecha límite para que carguen su liga a la plataforma. Les pido por favor que no se me olviden porque posterior a eso yo ya no puedo recibir ninguna tesis de manera personal. Todo tiene que estar impactado en la plataforma. También pedirles en la medida de lo posible que cuando ustedes quieran, pero hasta antes del 29 o incluso el 29 mismo, se sirvan vertir sus 2 comentarios en la plataforma. ¿Por qué? Porque los 2 comentarios forman parte también de su calificación. Agradezco enormemente las tesis, quienes ya me la han enviado. También hay excelentes tesis, bien fundadas, motivadas. Hay marcos metodológicos que incluso ni siquiera he hecho correcciones porque cubren a cabalidad los puntos que hemos solicitado, específicamente en cronograma, en técnica de selección y recolección de datos precisas, puntuales. Entonces, como les dije al principio, aplaudo, reconozco este grupo porque es un grupo muy dedicado, es un grupo que también ha dado muy buenos resultados y es muy gratificante poder coincidir con ustedes. Si Dios me lo permite, nos vemos. Me despido en esta ocasión porque es la última ocasión que vamos a tener esta sesión virtual, al menos en esta materia. Entonces, ha sido un placer volver a encontrarme con cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, nos vamos a ver de nueva cuenta en Seminario de Investigación 3. Entonces, espero en la medida de lo posible me vayan enviando sus avances para que su servidora pueda aportar un poquito y con ello contribuya también a que tengan una tesis acorde a su grado doctoral. Bendiciones a todas y todos y como siempre estoy para servirles. Hasta luego.